las edades de la vida espiritual. Bueno, el tema que vamos a compartir se llama las edades de la vida espiritual. ¿Cómo se llama? Le voy a contar la historia de una santa para comenzar, para que vean que esto de las edades es muy difícil de atrapar y de comprender. Se casa un matrimonio por el civil, enamoradísimo, y tienen la alegría de que en sus inicios de su amor, ella queda embarazada. Una niña muy bella, pero nace con una enfermedad congénita incurable en la piel. Entonces ellos saben que así como la piel está mal por fuera, también por dentro sus órganos están todos afectados por esa enfermedad. Y le dicen que hay una misa en el Trigal donde la gente se cura y comienzan a ir a misa de sanación buscando la salud de la niña. La niña se llama Montserrat. Entonces comienzan a pedir, pero la niña no se cura, pendiente de sus tratamientos y todo. Pero sí observan una cosa rara. Cuando ellos van a Betania, la niña se va sola y se pone allí en la reja a hablar con la Virgen. Cuando van a la iglesia, la niña se va sola y va donde el Santísimo. La presencia dulce, preciosa de esa niña, que le encanta la misa y le encanta cantar, y que me llama a mí el padre Ben, porque Ben, que llegó la hora. Entonces yo soy el padre Ben, y pide que le pongan los videos de música de la iglesia. Y va creciendo como cualquier niña pequeña, hace que los papás se casen por la iglesia, se integren en la parroquia, hagan su primer curso de Biblia con el padre Rafael, van creciendo. Y llega un momento en que a los 5 años Montserrat se va. La enfermedad no pudo más que ella y se nos murió. Ayer cumplió 5 años en el cielo. Y ahí veo yo una vida de una muchachita que diga al de al lado, murió niña, pero estaba bien vieja. Porque ella en su inocencia hizo apostolado, convirtió a sus padres, santificó su hogar, los llevó a Dios, a ellos y a mucha gente. Hizo apostolado, dio fruto, alcanzó la unión con Dios y llegó a la gloria. Es una de mis santas particulares que me cuidan a mí. Dígale a una niña de 5 años cuidando a un cura de 65, diga. Así es de desconcertante. Hay gente que tiene en la iglesia comprometidos 20, 30 años y son espiritualmente unos bebés que hay que cambiarle pañales y todo. Y hay gente que llegó ayer y Dios en un instante los lleva a la plenitud. Porque lo importante es el desarrollo de la caridad. ¿Qué es lo importante? Santa Teresa del Niño Jesús le tenía devoción a sus hermanitos, que eran niños que habían muerto pequeñitos, pero que por el purgatorio, que está muy mal entendido. Yo quisiera a veces recoger todos los cuadros de la Virgen del Carmen y quitarlos del culto. Pues diga el del lado, el purgatorio no es una parrilla, no es un candelero. Claro, los artistas pintaban a la gente quemándose ahí para que uno les tenga compasión, porque realmente uno puede ayudar a las almas del purgatorio con su oración. Pero el purgatorio es un desarrollo de la caridad, desarrollo del amor. Ahora, ¿por qué se casa la gente sin amor ahora? Diga al de al lado, por culpa de los celulares. Porque usted cuando estaba jovencita tuvo novio. ¿Ah? ¿Y qué día tenía la visita? Eso no me sirve. Mis hermanas tenían visita los martes.
Todos los días podía verla. A su familia era muy laxa. En mi casa era los martes. Mi hermana decía, el martes para Marte. Y el martes era que podía ver al novio 1 hora. Del resto de la semana no. Entonces pasaba 7 días soñando con la visita, ¿no es así? Y así se aprendían a querer más. Diga de lado, eso es el purgatorio más o menos. Que como usted no muere en la perfección del amor de Dios, como la Madre María de San José, cuando se muera, va a estar ahí parado. Diga de lado, no puede ver nada, no puede oír nada, no puede saborear nada, no puede tocar nada, no puede oler a nada. ¿Por qué? Porque ya no tiene cuerpo. Y entonces su alma está ahí y nada. Entonces, Dios mío, Dios. Y Dios escondido. Entonces le nace el amor, le crece el amor hasta que pueda ver a Dios. Entonces, díganle, la vida de oración es un purgatorio en la tierra. Es que el deseo de Dios vaya creciendo hasta que uno alcance la perfección de Dios completa. De eso se trata la vida espiritual. Platón, que es un filósofo griego de antes de Cristo, él creía que las almas de nosotros eran eternas y habían estado siempre en el cielo. Pero no sabemos por qué cayeron en la tierra. Eso creía Platón. Entonces uno, para poder volver para el cielo, decía Platón, tenía que reencarnar. Reencarnar y reencarnar y reencarnar en gente hasta que llegaba al cielo. Decía Platón. Entonces las primeras veces que la gente nacía en el primer nivel, que era el de los artesanos. ¿Qué es un artesano? Una persona que se preocupa nada más de tener comida y ropa. Dígale la abuela suya. ¿La abuela suya escribió un libro? ¿Escribió un libro la abuela suya? No. ¿La abuela suya fue para la universidad? No. La abuela suya, lo suyo era la arepa, la ropa, ¿sí o no? La mata de maíz, la matica en el patio, el perro. Ese es el nivel más bajo de la vida, dice Platón, que cuando una persona ha nacido así como 50, 1000 veces, pasa para otro nivel, diga el de lado, universitario. Un universitario ya tiene otras preocupaciones, ¿sí o no? La apariencia personal, la peluquería, las uñas, ¿sí o no? La abuela suya, que uñas ni que nada. La abuela suya era puro hacia arepa. Ya en otro nivel uno ya está como más avanzado. Y cuando han nacido ahí un puño de veces, llega a lo más alto, diga el de lado, filósofo, que es el que se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Su abuela se preguntaba nada de eso. Aprendió el catecismo y más nada. Ahí tenía todas las respuestas, pero ella no se preguntaba más. Su abuela nunca se preguntaba el porqué del dolor, la razón de la existencia. Entonces, ahí se quedaron 3 niveles en la filosofía. Y cuando llegó el cristianismo, esos 3 niveles nos sirvieron para entender nuestra vida espiritual. Diga conmigo, iniciantes, avanzados y perfectos. La Madre María de San José, cuando estaba chiquita, le dejaron a ella, creo que unos zarcillos de esmeralda que eran de la abuela, ¿sí o no? Y le hacían unos rizos. Entonces, ustedes nunca han visto ese cuadrito de la niñita desnudita que se está sacando una espina y tiene unos rulos así. Bueno, así eran los rizos de la Madre María de San José. Esos eran los vicios de la Madre María de San José. Cuando estaba chiquita, ponerse los zarcillos de esmeralda para que todos la vieran y hacerse sus rizos. Dígale al lado, pero iba a misa, rezaba el rosario y era devota.
En ese tiempo ella estaba principiante, estaba entre el mundo y Dios. Entonces llega un momento en que ella se da cuenta que esos zarcillos son vanidad y que esos rollos son vanidad. Y por amor a Cristo no se deja peinar más ni usa más los zarcillos. Dígale al lado, ya estaba avanzada, dígale. Pero cuando se pone a limpiar enfermo y miserable en el hospital de Maracay con el padre Abeledo, y le zumban encima a la María Antonia, que es una cruz, una vieja ahí que le trajeron de España, que ella decía que era buena porque la Madre María era una santa, pero le regaló la muchachita que ella estaba criando, la maltrató, la mandaba a bañar, a limpiar los muertos y a comer sin lavarse las manos. Y ella, como era prudente, agarraba un pedacito de pan para mover la comida, porque si tocaba con el dedo se iba a infectar y se iba a morir ella también. Y encima esta vieja la calumnió, Dios la haya perdonado. Ahí fue que ella empezó a llevar palos, ¿sí o no? Dígale al lado, cuando aprendió a querer a Misia Antonia, ya era perfecta. Entonces mucha gente quiere ser como la Madre María San José, dígale al lado, pero con los zarcillos puestos. Y con los rollos montados y teniéndole rabia a la María Antonia, pues no. Uno tiene que crecer. Dígale al lado, hasta el niño Jesús creció. Eso es mentira, esos niños Jesús que hacemos nosotros, que nacen con el pelo rizado y echando la bendición y con dientes. No, dígale al lado, el niño Jesús nació sin dientes. Y los puñitos los tenía así, agarrados. Entonces nos dice el Evangelio de San Lucas que a los 12 años fueron para Jerusalén y el muchachito se perdió. Al tercer día lo encontraron, dicen, y bajó con ellos, con el papá y la mamá, y dice ahí, y crecía. ¿Cómo dice? En sabiduría y en gracia. O sea que el niño Jesús creció. Diga al de lado, ¿no vas a crecer tú? Diga, a menos que te quedes pasmado. Tú te vas a desarrollar, ¿no es así? Porque tienes que llevar la vida espiritual. A la iglesia se le pasma demasiada gente. Mire la cara al de al lado. A lo mejor es un pasmado. Y uno queda peor en el nivel en que le pegue el pasme. Pues si le pega el pasme chiquito, ni camina ni habla. Pero si le queda más grandecito, por lo menos camina y habla. Pero póngale la mano al de al lado y diga, Señor, no deje que se pasme. El Señor mismo nos dice que Él echa la semilla de la vida espiritual. Y hay una semilla que se la lleva el diablo hoy mismo, la que cayó en la carretera. Hay otra semilla que crece entre piedra y se pasma. Otra semilla que crece entre mala hierba y se pasma. Y usted dice, ¿y la otra no se pasma? Sí se pasma. Porque hay una que nada más da 10% de fruto. Hay otra que da 60 de fruto y hay una que da 100. Dígale al lado, se pasmaron todas menos la última. Entonces uno no puede ser una semilla pasmada, sino que uno tiene que darle su fruto al Señor. En la carta a los Colosenses, San Pablo habla muy bonito. En el capítulo 2, versículo 6 dice, por eso ustedes que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Palabra de Dios. Primero, recibir a Cristo como Señor. Ahí es como comienza todo, con la conversión.
que usted reciba a Cristo como Señor. Hay palabras que usted ya no puede decir más nunca. Si las dice de corazón, está rechazando a Cristo. ¿Quieren que le diga cuáles son esas palabras? Mi vida es mía. Su vida es suya. ¿Dónde la compró? En Traqui. Si hubiera comprado una mejor, su vida se la dieron, ¿sí o no? Mi cuerpo es mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana porque mi cuerpo es mío. Si usted se hubiera comprado su cuerpo, se compra uno mejor, segurito, ¿sí o no? Usted lo que compró fue eso, que no tenía real. ¿Ah? Su cuerpo fue un regalo. Es más, la prueba más grande de que su vida y su cuerpo no son suyos es que se los van a reclamar, ¿sí o no? Diga al de lado, tú vas a entregar ese cuerpecito y no lo vas a entregar cuando tú quieras. Pues no, yo me voy a suicidar. Se tira de la torre empresarial, cae en el piso, le pasa una gandola por encima y si Dios no quiere que se muera, sigue vivo, ¿sí o no? Lo desconectan y si Dios no quiere que se muera, sigue vivo. Porque eso no lo pone usted, eso lo pone Dios. Yo pasé como 10 años diciendo, ay Dios mío, que cuando mi mamá se muera dormía. Que no amanezca el día en que se muera. Ay, porque eso es chévere, ¿sí o no? Duele, pero no amaneció. No, mi mamá tuvo un cáncer de 2 años. Y un día yo le dije al Señor, Señor, si yo te pedí tanto a ti que mi mamá no tuviera agonía y se muriera dormida, ¿por qué le dio un cáncer de 2 años y murió a las 11 de la mañana bien despierta? Mío, porque ese momento yo no le escucho nada a nadie. Ese momento lo escogí yo. Es el mejor momento en que yo los puedo llamar. Y si me pongo a inventar con ustedes, me van a quedar todos choretos de este lado de acá. Así que en eso no te metas. Ese momento es mío. El momento de la venida del Señor es de Él. Pero es importante que tú vivas eso. Entonces, una persona para crecer, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Diga al de lado, nacer. Fíjense que Nicodemo, que fue a hablar con Jesús en Juan 3, era un hombre religioso, importante en la religión. Diga al de lado, era del Sanedrín. Eso es más o menos, sé, como cardenal. Sé que el tipo pertenecía al pueblo judío, se sabía todas las leyes, las cumplía y encima era de la más alta categoría de judíos que existían en ese tiempo. Lo único que estaba por encima de Nicodemo era el sumo sacerdote. Y Jesús se lo encuentra y dice, si tú no naces de nuevo, tú no conocerás el reino de Dios. Diga al de al lado, póngale la mano en el hombro y dígale, oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, hay que nacer. Lo primero es nacer, es convertirse. Santa Teresa de Jesús era descendiente de judíos, por eso lo tenían bien escondido, para que todo el mundo creyera que ellos eran españoles de raza. Doña Teresa Cepeda y Ahumada se llamaba ella, doña. Y creció, estaba bautizada, confirmada, se sabía el catecismo, fue internada en un convento de agustinas. Ahí fue donde ella aprendió a rezar un poco y vio buenos ejemplos. Pero cuando ella crece, dice, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Me voy a casar? Diga al del lado, casarse en ese tiempo era terrible, dígale. Ella era hija de un viudo y el papá se echó al pico 2 mujeres, porque la vida de una mujer era parir y parir y parir. Diga al de lado, por lo menos 4. Diga al de lado, si es posible 16.
¿Usted cree que no? La suegra de mi hermana parió 18. Y como perdió 3 que eran morochos, adoptó 3 más. Crió 21. La vida en la Edad Media era muy terrible para la mujer. Y la mujer no tenía palabra ni opinión de nada. Sometía al marido todo. Y Teresa dijo, no, yo no me voy a calar esa. Yo no me lo voy a poner un hombre por debajo. No, lo siento mucho. Para morirme pariendo, como mi mamá y mi madrastra, lo siento mucho. Me va a meter a monja. Pero ¿cuál de las monjas? Porque las agustinas las conozco. Carmelita, porque la que se muera Carmelita, el sábado la Virgen la saca del purgatorio. Así que yo voy a gozar en el cielo, me meto a monja. Diga al de lado, pero no estaba convertida. Mire la cara al de al lado, ¿estará convertido? No lo sabemos. No lo sabemos. Y a lo mejor le tocó ver en la cara a una monja o un seminarista. No sabemos si se ha convertido. No lo sabemos. Ella era una monja y era una monja bonita. Tenía las manos bonitas, la cara bonita, tenía 2 lunares, uno aquí y otro aquí. Ese lunar que tienes, monjita linda, junto a la boca. Y era de muy buena habla. Diga al de lado, es la madre de la lengua española. Los escritos de Santa Teresa son los primeros escritos buenos en español. Entonces esta mujer que hablaba tan sabroso, la mandaron a recibir las visitas para conseguir real para el convento. Consíganos amistades para que se bajen de la mula. Y entonces Teresa trabajaba en eso. Pero ella sentía dentro un vacío. Sentía dentro algo, pero no sabía. Diga al de lado, un no sé qué. Diga al de lado, usted Dios lo hizo con ese no sé qué. Una insatisfacción, una cosa, ¿no? Entonces, un día, Cristo dice, la voy a convertir. Y se le apareció, como a Santa Faustina. Santa Faustina, diga al de lado, estaba bailando polka. Dígale, es el reggaetón polaco del siglo XIX, dígale. Santa Faustina, y eso se le presentó Cristo llagado y le dijo a Santa Faustina, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Y ahí fue que Santa Faustina se convirtió. Dígale, Santa Teresa estaba más dura. Cristo se le presentó, que lo viera y que lo viera bravo. Imagínense a Cristo con el ceño fruncido, bravo. ¿Y ella qué hizo? Eso es psicológico. Eso es psicológico, eso es sugestión. Entonces, como Cristo vio que no reaccionaba con él, le mandó al diablo. Diablo, te le aparece. ¿En qué forma? De sapo. Levanten la mano aquí la gente que ama los sapos. Nadie le gustan los sapos. Pues imagínense un sapo del tamaño mío, que le aparezca a usted en un pasillo. Santa Teresa se habrá llevado un madre susto, pero pensó, eso es psicológico. Entonces Cristo, él la seguía persiguiendo. Y en Cuaresma, llevaron para el convento una imagencita de Cristo muy llagado, amarrado con un mecate, todo lleno de llaga. Y como terminó la Cuaresma, recogieron las cosas de penitencia y le metieron ese Cristo en el cuarto a Santa Teresa. Dígale al lado que tenía un cuarto de 2 pisos, con cocina propia, porque ya había monjas ricas y monjas pobres en ese convento. Y Teresa era de las que tenía más billullo. Y le dejan ahí el Cristo y no le dicen nada. Alguien se metió, puso el Cristo ahí y se fue. Cuando Teresa entra y lo ve, se queda impresionada. Y se tira a los pies del Cristo y empieza a llorar, a pensar qué mal ha pagado ella tanto sufrimiento. Y le dice a Cristo,
Yo no me levanto de aquí hasta que tú no me des fuerza para no ofenderte más nunca. Diga al de lado, así son las mujeres. Yo aquí no me levanto más, porque los hombres somos muy aguados. Los hombres somos aguados y que el sexo es fuerte, mentira. Nos llega a dar la regla, nosotros todos los meses estaríamos en un hospital todos los meses. Una transfusión de sangre, No, las mujeres son machas. Darle un aplauso a las mujeres. Pero los hombres también tenemos que ser así como las mujeres, decididos. De aquí no me levanto más hasta que no te vuelva a ofender. Dame fuerza para no ofenderte más. Se arrodilló doña Teresa de Ahumada y Cepeda, se levantó Santa Teresa de Jesús. Ya estaba convertida. Pero no fue fácil. Dios tenía mucho que hacer con esa mujer. Diga al de lado, y se enfermó. Cuando llega la segunda parte de su vida, que ya se convirtió, ella empieza a rezar con mucho esfuerzo, pero le costaba tanto que se enfermó de una enfermedad psicosomática. Sentía como un perro que le mordía el corazón, tenía gastritis, tenía problemas en el colon, le daba diarrea, se ponía débil y el papá supo que había una bruja, una yerbatera, que curaba gente y la llevaron para allá. Y allá la mujer la puso peor. Cuando la trajeron estaba ya cuadraplégica y llegó un momento en que la declararon muerta. Le echaron cera en los ojos, le pusieron una pluma en la nariz para ver si se movía. Le tocaron las campanas, le empezaron a dar misa, le hicieron el hueco en el convento y el papá decía, esta hija mía no está para enterrarse. Y el papá no la dejaba llevársela y de repente movió un dedo y vieron que estaba viva y la llevaron para el convento, diga al de lado, caminando en 4 patas. Y a fuerza de pedirle a San José se curó completa. Ahora peor, ahora era la monja del milagro y la ponían a hablar con la gente para conseguir real, que querían ver la monja del milagro y ella, sáquele bastante, madre, quédese ahí. Pero ella ya sentía un deseo de la oración y empezó a relacionarse personalmente con Jesús. Diga al de lado, Jesús es el carburo. Ustedes los jóvenes no sabrán qué es eso del carburo. Pero cuando yo estaba chiquito, en Bejuma, frente a la bomba de mi papá, habían 2 pulperías. ¿Saben qué es una pulpería? Una bodega grande, donde había de todo. Diga al de lado, peor que los chinos, con el perdón de Rubén. Ahí en las pulperías había alpargata, chimó, había coladores de alambre, había carne seca, chigüire, pescado seco, había mantequilla, había leche, había harina de trigo, harina pan, jabón, las llaves, lo que tú fueras a buscar, en la pulpería había de todo. Y en la pulpería vendían plátano. Entonces diga al de lado, usted le echa carburo al plátano verde, dígaselo al de lado. Y eso madura en un momentico, dígase. Por eso cuando yo estaba chiquito y nosotros hacíamos una travesura, nos decían, échate carburo, desgraciado, para ver si madura. Vamos a mandarles un paquete de carburo para el noviciado de las hermanas para que maduren las aspirantes y lleguen a ser rápido monjitas maduras. Y al seminario hay que echarle kilos de carburo. Pero dígale, ahora que me entienden, dígale de lado, el carburo es Jesucristo hombre. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. Ponte en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales que ves en pantalla. Visita nuestra página en internet y no te olvides de orar por nosotros.
La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.